Hola, somos tres nutriólogas, Gia, Lu y Claret. Porque no todo es blanco o negro. Bienvenidos a Nutrición con Matices. Bienvenidos al primer episodio de Nutrición con Matices. Oficialmente lanzamos el primer episodio nosotras tres, Lu, Gia y Claret. Somos tres nutriólogas que vamos a hablarles desde un ambiente muy compasivo y muy real de lo que es la nutrición en nuestras vidas profesionales y también como parte de seres humanos normales en nuestra vida diaria. Aquellas cosas de nutrición que no normalmente se llegan a platicar o a decir, es decir, prácticamente la verdadera cara de lo que es la nutrición en muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Así que, bueno, me gustaría platicar o iniciar por qué surgió este podcast, qué fue lo que nos trajo a juntarnos estas tres nutriólogas maravillosas y locas por querer platicar y chismear aquí en este podcast. Entonces, Lu, Gia, les doy la palabra para que puedan empezar como el por qué decidimos o nació la idea de hacer este podcast. Bueno, si quieren yo doy el intro y luego Gia va a continuar la historia porque Gia es la que une, al final nos une a las tres. Gia y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, la plática nunca nos falta. Ahora en diciembre pasó unos días aquí en Guadalajara en mi casa y de verdad de las 24 horas que pasábamos juntas, creo que 23 horas y media estábamos platicando. Y pues compartir nuestras experiencias, lo que pasa realmente en la consulta, lo que pasa como nutriólogo, lo que pasa con los pacientes y cómo es tan diferente la teoría, ¿no? Todo lo que aprendes en la escuela a cuando ya estás frente a una persona que está buscando tu asesoría y cómo lleva estos planes de alimentación. Entonces, bueno, Gia y yo comentamos un día de que hay que hacer un podcast. Ok, no tenemos ni idea de cómo hacer un podcast. Ninguna de las dos somos muy tecnológicas. Y entonces, bueno, aquí entra la historia de Gia que nos lleva a Claret. Ok, definitivamente como menciona Lucía, la idea de hacer un podcast es como compartir esta parte menos formal de la nutrición, tanto del lado como asesoras, como del lado también de quien esté interesado en recibir o aprender en una asesoría nutricional. En mi caso particularmente, yo siempre soñé con escribir un blog, pero definitivamente no soy buena escribiendo. Entonces dije, bueno, un podcast, soy mejor hablando. Dije, pudiera ser definitivamente como la vía más viable, valga la redundancia en mi caso, ¿no? Claret y yo nos conocimos por medio de las redes sociales por un periodo de transición muy similar que llevamos. Nos acabamos de mudar las dos, yo 2 meses antes que ella, a otro país. Entonces nos conocimos ahí y nos dimos como acompañamiento en ese sentido, ¿no? Y justo le platiqué en algún momento el interés que tenía yo con Lucía de hacer el podcast. Y le pregunté, ¿no? De, oye, pues, ¿qué tips me das? Porque nosotros no tenemos ni idea. Ella me platicaba que ella tenía un podcast y que también tenía la entrada de un blog. Entonces le digo, ay, mira qué interesante, ¿no? Nosotros queremos hacer un podcast, no tenemos ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Entonces ya Claret dice, bueno, yo quiero retomar también ese proyecto que dejé un poquito de lado por la transición de la mudanza. ¿Por qué no consideramos reunirnos las tres para retomar el proyecto y vemos qué onda, ¿no? Entonces, como de ahí surge que nos reunimos las tres y bueno, ya sobre la marcha fuimos tomando las decisiones de realmente qué era lo que queríamos comunicar, bajo qué contexto y bueno, enos aquí en el primer episodio. Así es, la verdad es que yo estoy muy agradecida por esta comunidad que hemos hecho para empezar a crear los episodios de este nuevo podcast. Honestamente, con mi podcast pasado sentí que pues ya no tenía como más temas de qué hablar o trataba de tener invitados, pero creo que el hecho de tener compañeras de la misma área profesional, pero de diferentes puntos de vista y diferentes edades también, creo que vamos a tener de mucho que hablar, ¿no? Porque al final tenemos muchísimas experiencias que contar, también cambios de a lo mejor la educación que se dio en la escuela por los años, ¿no? A lo mejor uno más lejano, uno más reciente, etcétera, porque pues al final tratamos de conectar con diferentes edades.
o rangos de edades con este podcast, que eso es lo que realmente platicábamos antes de empezar a planear lo de las grabaciones, que nos llevó miles de horas, porque aparte nos agarraba más el chisme, pero bueno. Que creo es parte de lo que sucederá en los episodios, así que bueno, hay que intentar mantener el focus. Completamente. Entonces, pues bueno, vamos a presentarnos cada una. Lu, Gia, quien quiera iniciar con su presentación para que Yo nos digo conozcan. que Lu. Y yo digo que ya, está bien, yo me presento. Yo soy Lucia Moreno, conocida como Lu. Tengo 32 años. Estudié, obviamente, nutrición. Yo vivo en Guadalajara, en México. Soy la única que está en México ahorita de aquí de las tres. Y bueno, yo me dedico a dar consulta personalizada, presencial. También doy consulta en línea. Me especialicé en nutrición deportiva. También trabajo con composición corporal. Y recientemente también me certifiqué para síndrome de ovario poliquístico y tiroides. Entonces trabajo con muchas mujeres con problemas hormonales. Tengo programas en línea exclusivos para mujeres y bueno, una parte que también me gusta muchísimo de mi carrera ahorita son las redes sociales. No soy tan tecnológica, pero el tema de Instagram, por ejemplo, me gusta mucho. Voy un poco atrasada con TikTok porque mi edad ya no me lo permite. Ya no me permite ir a la par de las nuevas generaciones. Y bueno, eso es lo que hago actualmente y ya irán conociendo un poquito de cómo llegué hasta este momento de mi vida profesional como nutrióloga. ¿Cuál fue tu primer trabajo de nutrición, Lu? Bueno, yo daba consulta ya en los últimos cuatrimestres, que fue cuando conocí a Gia, porque Gia fue mi maestra de nutrición deportiva, la mejor maestra, mi favorita por siempre. Y pues yo empezaba a dar algo de consulta en mi casa, ¿no? En la sala de mi casa empecé a atender amigos míos o a familia que no tuviera ninguna patología, ¿no? Que era solo un tema de composición corporal. Después tuve otros trabajos que no eran de nutrición, porque también ese es algo que no te dicen, ¿no? El trabajo de nutrición siendo no emprendedor es algo complicado. Pero mi primer trabajo de nutrióloga fue en una asociación civil que se llama ONI, Organismo de Nutrición Infantil, donde se les da apoyo. Hay un programa para las mamás y los niños que tienen mayormente desnutrición. Se les apoya con asesoría nutricional y con algo de trabajo social. Y ONI hace una fórmula láctea enriquecida que se les da a las mamás. Hay algunas que pagan el precio completo, que es una fórmula más barata de las fórmulas habituales, o hay niños que están becados hasta el 100% con este alimento que ayuda a evitar y a corregir la desnutrición. Entonces, mi primer trabajo fue más de nutrición comunitaria e infantil, totalmente diferente a lo que estoy en este momento. Súper padre. Uh-huh. Sí, fue un trabajo muy, muy lindo, la verdad. Sí, me imagino. Bastante gratificante en ese sentido. Muy gratificante, pero económicamente no era tan redituable. Entonces, bueno, la vida laboral. Eso me hizo avanzar en algún punto. Fue una experiencia muy, muy, muy linda, pero bueno, la vida me llevó a otros lados y aquí estoy dedicándome a algo totalmente diferente. A ver, Claret, ahora platícanos tú. Híjole, a ver, primero quiero decir que soy la niña del grupo. Sí, sí, soy la que se presente. Del grupo. Bueno, yo soy Claret Méndez. Efectivamente, soy la más escuincla de aquí. Entonces, puede que tenga menos experiencia en algunas cosas, más experiencia en otras cosas, no lo sabemos. Pero bueno, yo inicié estudiando nutrición porque estuve siempre desde chica en el ambiente deportivo, ¿no? Estuve desde chica, desde los 3 años en gimnasia, luego fue fútbol, porristas, squash, luego CrossFit, estuve en el área de gimnasio, de fútbol, de un montón de cosas. Siempre fui del área deportiva. Entonces, mi primera idea era estudiar fisioterapia.
Entonces, cuando yo decido entre nutrición o fisioterapia fue porque entré a un diplomado de Health Coach Ontological y le agarré en 3 patadas a los temas de nutrición. Entonces dije, esto, lo químico de nutrición, es lo mío. O sea, me encantó, me enamoré. Y fue cuando decidí entrar a la carrera de nutrición. Cuando termino la carrera de nutrición, bueno, en el inter de la carrera de nutrición, empecé yo solita a hacer prácticas porque yo era coach de CrossFit. Entonces empezaba a hacer mis prácticas de lo que aprendí en la escuela con mis atletas, de recomendaciones, justamente como si fueran tipo tallercitos de nutrición, de lo que yo aprendía se los daba a mis atletas, porque aparte ellos llevaban su programación de competición y cosas de ese estilo. Entonces como que trabajaba más la retroalimentación misma con ese conocimiento que estaba recibiendo. Pero en ese inter me empezaban a salir muchísimas dudas de lo que a mí me decían en la escuela con lo que vivía en la realidad con los atletas de CrossFit. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo fregados me están diciendo que tiene que hacer así el tratamiento o así la dieta o así los laboratorios químicos de un atleta, pero en la realidad es esto? ¿De dónde? Entonces también empecé como con un choque de ¿será real o no será real? ¿Seré yo la que está mal, la que no está aprendiendo o qué show, ¿no? Entonces fue cuando me empecé con la certificación de ISAC, empecé con otro diplomado justamente de suplementación, de ayudas ergogénicas, de cálculo energético, etcétera, o sea, más al área deportiva, y ya fue cuando terminé mi carrera. Cuando terminó mi carrera, mi primer trabajo como tal fue en una empresa que se llama Chrysler, hoy es Stellantis, justamente donde conocí a mi querido esposo. Y empecé como becaria, ¿no? Yo era la primer nutrióloga en esa planta donde estaba, pues sí, dando consultas de nutrición a un buen de gente con diabetes, hipertensión, temas gastrointestinales hasta el tope. Hacía la evaluación sanitaria de todos los comedores, de cómo estaban proporcionados en temas energéticos o nutrimentales los platillos o las preparaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí estuve un buen rato, ya después me contrataron, ahora sí como parte de Stellantis, y empecé a hacer muchos programas de capacitación y de educación hacia toda la gente, desde el más alto, casi CEO, hasta el que trabajaba en la línea que no sabía ni leer, ¿no? Entonces tuve como la capacidad, y eso me gusta, o sea, me gustó mucho que tuve esta capacidad tanto de empatía como de poder pasar un mismo tema con la capacidad más alta, hasta más que yo, al más bajo que no entendía nada, pero que entendieran lo mismo al final, ¿no? Entonces siempre mi idea fue como, a ver, no puedo dar un tratamiento súper estricto con ingredientes súper costosos ni nada, porque la gente no tiene tiempo, no va a tener dinero y come lo que puede. Entonces, ¿cómo vas a hacer que la gente entienda que necesita nutrirse, pero que no sea frustrante ese ámbito y que al final tengan más salud? Porque esa persona, si tiene diabetes, hipertensión o lo que sea, puede afectarlo hacia su trabajo. Así lo veíamos, porque si no era como, te corro, te quito de ese puesto, etcétera, ¿no? Entonces era complicado. Entonces me empecé a acercar más al área clínica y pues hoy atiendo a pacientes justamente clínicos, gastrointestinales, diabéticos, con diabetes, con hipertensión, también algunos deportistas, no el 100% de mis pacientes son deportistas, pero bueno, soy ahorita más del área clínica. Renales, también atiendo bastantes renales, y post-COVID con renales, híjole, hay bastantes. Entonces, bueno, estoy más del área clínica. Qué cool. Ahora le toca a Gia uno de sus... Nos tiene que decir el top 3 de sus trabajos, porque Gia ha tenido tiene un largo currículum. Bueno, yo soy Georgia Georgakopoulos. Muchas personas me conocen como Gia, por obvias razones, ese es mi nombre artístico. Pero bueno, muchas personas no saben que Gia es la última parte de mi nombre. O sea, soy Georgia, entonces Gia surge de ahí. Y creo que tampoco es una anécdota que platico mucho. El Gia me bautizaron en la universidad. Me bautizó mi entrenadora de básquetbol de la universidad, porque recuerdo que el primer día de entrenamiento que tuve, me tocó jugar en los representativos de la universidad. Cuando llego, me dice la entrenadora, ¿cómo te llamas tú? Y yo, Georgia. Y se me queda viendo y me dice, no,
eso está muy largo. Gia, te vamos a decir. Yo, y como buen atleta, sí, coach, ¿no? Pues de ahí quedó el Gia y de entonces para acá es Gia para todo. Pero mi coach de básquetbol me bautizó como Gia. Yo soy nutrióloga, o eso dice el papel. Como Lucía mencionó, nos conocemos de hace mucho tiempo y mi área de trabajo principalmente ha sido en la nutrición aplicada al deporte, con un enfoque más específico hacia el deporte de rendimiento, más que para la parte estética. Y bueno, tengo ya un ratito de tiempo dedicándome a esto. Dentro de mis trabajos o de mis actividades laborales está el trabajo de asesoría 1-1 con deportistas. He tenido la oportunidad de trabajar con atletas profesionales, elite, también con atletas recreacionales y también personas físicamente activas, ¿no? Que buscan mejorar ciertos parámetros de salud, de recomposición, de rendimiento físico también. Porque me pasa mucho que cuando las personas empiezan a conocer ciertos deportes, es decir, que empiezan a activarse, como que les pica el mosquito del rendimiento. Entonces, es un cambio bien interesante que me ha pasado con muchísimos asesorados de cómo empiezan con un objetivo y terminan bien enfocados en el tema del rendimiento, ¿no? En inscribirse en carreras, en competencias y demás. Entonces, es como muy interesante esa transición. También me dedico a la parte de capacitaciones, cursos. Me invitan de repente a platicar un poquito de temas de nutrición en el deporte en diplomados, congresos, certificaciones, etcétera. Creo que eso a grandes rasgos es como mi área de trabajo específicamente. Y bueno, de trabajos que he tenido, sí he tenido muchos trabajos. He tenido la oportunidad de participar en muchos proyectos, tanto de forma independiente como consultora o asesora, y también de pertenecer a diferentes instituciones. Mi primer trabajo, que definitivamente ese nunca se olvida, yo empecé a trabajar cuando estaba en el servicio social y mi trabajo era como nutrióloga de campo. Era en un proyecto de campo, valga la redundancia o de nuevo, de una clínica de medicina del deporte en Guadalajara, donde se trabajaba directamente en los entrenamientos con los atletas. Los primeros atletas con los que trabajé fueron tenistas. Entonces nos tocaba ir a los entrenamientos con los tenistas a las 3 de la tarde a hacer todo, ¿no? Orientación, evaluación antropométrica, diseño de programas de alimentación. Entonces recuerdo que me tocaba en aquel entonces, yo no tenía carro, entonces me movía en autobús por todos lados en Guadalajara y aprendí a balancearme, a andar en el autobús con la báscula, el plicómetro y todo para llegar muy, muy contenta en aquel entonces a la escuela de tenis del Atlas a trabajar. Y ese fue mi primer trabajo en el que aprendí muchísimo de muchas cosas, no solamente de nutrición. Y recuerdo que todo lo que gané durante mis primeros meses lo invertí en comprar mi primer heart pendant, que todavía tengo, por cierto. Pero fue como para seguir avanzando en la parte de reinvertir en mi propio equipo de trabajo para seguir avanzando. Después, sobre la marcha, tuve la oportunidad de trabajar en la división del alto rendimiento TUSO para el grupo Pachuca para la Universidad del Fútbol en Hidalgo. He tenido la oportunidad de trabajar como docente en diferentes universidades, en diferentes partes del país. He trabajado para asociaciones deportivas. La última asociación con la que tuve oportunidad de trabajar fue el Centro Estatal de Alto Rendimiento en Quintana Roo, que empecé primero con la Asociación de Halterofilia del Estado de Quintana Roo, que siempre lo he dicho, definitivamente ha sido el trabajo más gratificante que he tenido en mi vida. Ha sido el trabajo que más me ha llenado el alma nutricional, porque trabajar con los muchachos era increíble. Y he pasado de todo un poco, ¿no? En proyectos y demás, y mi trabajo me ha permitido conocer a muchas personas, muchas partes de México, otros países, incluso cuando he tenido la oportunidad de viajar a competencias.
y eso también es parte de mi trabajo, la asesoría durante las competencias para los atletas. Y bueno, a grandes rasgos eso es más o menos de mi vida laboral. Súper padre, súper padre. Creo que una vez te lo dije, Gia, o sea, de todo lo que compartías en tus redes sociales, porque físicamente, o sea, no te conozco físicamente, pero desde que yo estaba con CrossFit, que empezaste no como a alzar la voz, pero a ser más vista en el tema de CrossFit nutricionalmente, yo seguía un buen de cosas que tú mandabas y hacías y todo, porque yo, o sea, estaba en ese ambiente y yo decía, wow, o sea, lo que está diciendo a mí me resuena cañón y sé que hace sentido, no lo que me están diciendo en la escuela, sino lo que ya está diciendo. Entonces trataba de aplicarlo también con mis pacientes, ¿no? O sea, literalmente como que no fuiste mi maestra directa, pero agarré muchas cosas del tema de CrossFit que tú arrojabas por redes sociales hacia mis consultas también. No, y creo que pasa muchísimo, como han mencionado las dos, ¿no? La diferencia que existe entre lo que vas aprendiendo desde el punto de vista teórico y cuando existe la realidad de, ¿no? En varias ocasiones me pasó que me hacían esas preguntas, ¿no? De, oye, pero ¿cómo le haces para hacer un cálculo energético, ¿no? En el CrossFit o en diferentes disciplinas. ¿Cómo le haces para esto? Es que no existe realmente evidencia todavía porque es un deporte muy nuevo. Sí, pero al final hay gente que lo está practicando y hay que trabajar en esa asesoría. Es decir, desafortunado o afortunadamente no lo sé, muchas cosas son a prueba de ensayo y error, porque si algo he aprendido es que no todo es para todos y muchas veces cuando la evidencia puede ser débil o todavía falta en cierta temática, pues el tema de la experiencia ahí entra el quite y ha sido definitivamente muy interesante. Totalmente, sí. Y me encanta que ahorita estoy pensando como, no sé tú, Lu, pero como que ya en diferentes temas para los siguientes episodios. Y creo que justamente Anótalo. vamos a abarcar tanto a la gente que puede ser un paciente tuyo, puede ser un paciente de alguien más que estuvo en nutrición o que estuvo con otro profesional de la nutrición, como a profesionales como nosotros del área nutricional también, ¿no? Porque lo que está diciendo Gia, pues al final es cierto. Claro, y totalmente. Creo que eso va ligado, perdón, a el punto de qué esperábamos de nutrición. Sí, yo iba a ese punto de, uno, lo que te dijeron en la universidad y cuando sales te presentas para trabajar con humanos, ¿no? Yo siempre se los digo en consulta, yo trabajo intentando cuadrar matemáticas a cuerpos que son totalmente diferentes. Cada persona que se va sentando en tu consultorio funciona de una manera totalmente diferente y no te puedes quedar con estas cálculos cuadrados que aprendiste en la escuela, ¿no? O también cómo hemos ido evolucionando. Yo al inicio, yo veo a, por ejemplo, Gia, que siempre estuvo enfocada en la nutrición deportiva. Cuando yo entré a estudiar nutrición, me encantaba la clínica, odiaba el deporte, aborrecía hacer ejercicio, yo no quería sudar, qué cosa más horrenda, odiaba el gimnasio. O sea, de verdad yo creo que ahorita la gente que me ve no puede creer lo que hago, lo que soy y cómo fue cambiando pues sí, el área de la nutrición a la que me fui dedicando. Estuve, les digo, en comunitaria, infantil, luego me fui como más hacia la consulta con el tema todavía medio clínico y cómo conforme fueron llegando mis pacientes que hacían ejercicio o que cada vez estaban en un nivel más elevado del deporte, pues fue como, ok, nutrición deportiva no está tan terrible, wow, me gusta el gym, yo empecé a correr, entonces también al meterme en ese tema de los corredores, inevitablemente empezaron a llegar conmigo gente que hacía medio maratón, que hacía Ironman, y entonces cómo va así, a veces no es el tema que tú en el que te querías especializar y la vida solita te va especializando, ¿no? De lo que platicábamos ahorita, de qué esperábamos de nuestra carrera. Bueno, a mí me encantaría tener una historia súper romántica con la nutrición y decirles que yo siempre quise ser nutrióloga y que yo sabía que esto me iba a encantar, y la verdad es que no. Cuando yo salí de la prepa, yo dije que me voy a tomar un tiempo para decidir qué quiero hacer. Tengo 18 años, ¿cómo voy a saber qué quiero hacer el resto de mi vida? En estos test de
que te ubican como en qué carrera de orientación, siempre me salía ciencias de la salud, pero la verdad es que yo decía, qué flojera ser médico, o sea, yo no me voy a dedicar 15 años de mi vida a seguir estudiando. Es la verdad, me gusta mucho el tema médico, pero decía no, y pues enfermera tampoco y así. Y recuerdo que en ese entonces una compañera mía de la prepa, que era novia de uno de mis mejores amigos, llegó y me dijo, voy a entrar a nutrición aquí mismo. Yo estudié la preparatoria en la UNIVA, de donde soy egresada de nutrición, y fue como, mira, nutrición no suena tan mal. Yo creo que voy a ver qué materias llevan. Y me metí a ver las materias y dije, pues están padres, son como de medicina también. Y yo tenía el pase automático de la prepa, no tenía que hacer ni siquiera un examen. Entonces así fue que yo decidí que quería ser nutrióloga. Increíblemente, ahorita veo, por ejemplo, a mis ex compañeras de generación y soy de las pocas que se dedica a nutrición. Entonces fue una decisión que no tomé 100% consciente o 100% convencida de que esto era lo mío, pero no me salió tan mal. Y aquí estoy, tengo 11 años de egresada, trabajando, y afortunadamente la mayor parte de mi vida, como les comenté, tuve ahí unos meses de un trabajo que no era de nutrición, y recuerdo mucho un día que le marqué a Gia y le dije, me están ofreciendo un trabajo en nutrición, me pagan la mitad de lo que me pagan actualmente, pero es nutrición. ¿Qué hago? Y Gia me dijo, tómalo y acuérdate que si quieres tener trabajo de nutrióloga, tú misma te lo tienes que crear. Y aquí estoy, generándome trabajo a través de redes, a través de las recomendaciones de mis pacientes. Me da mucho gusto de repente que regresan y veo sus expedientes y yo, wow, no te veía desde el 2019, pero qué bueno que estás aquí otra vez o que seguimos en contacto. Y bueno, actualmente yo creo que en el top número 3 de mis lugares más felices para estar es mi consultorio. Éxito total. No sabía qué hacer de mi vida, pero me salió bien. Y eso es bien común. Yo me identifico mucho con esa parte. Igual cuando yo salí de la preparatoria no tenía ni idea de qué hacer de mi vida. También por azares del destino caí en escuchar la licenciatura en nutrición. Igual lo leí y dije, ok, suena interesante, ¿no? Sobre la marcha me fui convenciendo que era algo interesante. Yo tampoco tenía interés alguno en trabajar dentro del deporte. Siempre me gustó mucho el deporte porque siempre hice deporte competitivo. Incluso les platicaba que en la universidad todavía seguía jugando, pero no como para dedicarme a eso. Y después, por circunstancias de la vida, terminé haciendo mi servicio social en una institución deportiva y mi feeling en ese momento fue de esto se me da más fácil que la parte clínica. Y ahí fue donde tomé mi decisión y dije, creo que esto pudiera funcionar. Y a partir de entonces, nunca quité el dedo del renglón. Creo que Claret es la que tenía más, sí. Pues sí, como idea de qué se trataba. Sí, porque pero ¿cómo cambió tu forma de ver? O sea, ya que después de que tomaste tu curso de Health Coach y ya que entraste como a la licenciatura en nutrición, o sea, ¿qué esperabas? ¿Hubo algo que cambiara o sí fue como la idea que tenías de la licenciatura? Lo que esperabas en realidad. Fíjate que siempre, justo, es como una pregunta que me han hecho muy seguido mis pacientes desde que empecé a dar consulta. O sea, si realmente lo que yo aprendí, ¿no? Porque al final, pues soy una persona joven en la nutrición dando consulta o con mi propio, digamos como mi propia empresa, ¿no? O sea, con poca experiencia en tiempo desde que me gradué, pero con más experiencia en cuestión al área laboral de nutrición. Y siempre en la escuela yo me sentía como, híjole, me falta algo. O sea, sí está padre lo que me están enseñando, es como si me dieran el temario y en mí quedaba el,
irme a la biblioteca, meterme a Google, investigar, etcétera, y buscar más de ese mismo tema. Por eso también me iba al área de lo de CrossFit, donde tenía mucha gente con quien practicar, y yo les decía así como de, les voy a dar este taller si quieren, si no, pues bueno, o sea, yo estoy practicando, estoy como retroalimentándome para que me hiciera match todo lo que aprendí en la escuela, lo que investigaba, y entonces salieran más dudas y me pusiera a investigar más. Entonces yo me quedé como que muy corta de información con lo que me enseñaban en la escuela, pero si no hubiera tenido esa chispita de tengo que buscar más, quiero aprender más, me hubiera quedado ahí. Y no hubiera salido tan rápido como, o no hubiera salido como, más bien no hubiera despuntado de saliendo de la universidad si no hubiera hecho eso, porque si no me hubiera quedado estancada. Y me hubiera quedado como de brazos cruzados de, pues ya en la escuela me dijeron que es así y lo hago así. Y nunca fue de ese lado mío decir, no, es que no, o sea, no es así, algo está diferente, ¿no? Es por un camino diferente como tal. Entonces, la verdad, yo estoy muy agradecida conmigo por la capacidad que tuve como de diferentes áreas de la nutrición poderlas adaptar, ¿no? O sea, mis prácticas fueron en hospital de lactancia materna y prenatales, con fórmulas parenterales, enterales en preparación, en el banco de leche, luego estuve en el área de automóviles, en el área de servicio de alimentos, como educativa, con mis consultas, o sea, como que estuve mucho, el único que me faltó es el de investigación y el comunitario, ¿no? Entonces, creo que abarqué muy bien como este conocimiento de lo que te puede dar la nutrición, pero la verdad es que si no te mueves, te quedas en el vendiendo el detox de 25 días para de peso. Sí. Entonces, aparte, nutrición es un tema que cambia, o sea, yo pienso en lo que todo el yo tiempo aprendí en la escuela y ha pasado tiempo, pero no ha pasado tanto, y es totalmente diferente. Entonces, no puedes quedarte con lo que aprendes en la escuela. Y aparte creo que un tema muy importante cuando te dedicas a trabajar con gente es que más allá de tu conocimiento de nutrición, el tema de la empatía, la facilidad de palabra, o sea, hay un montón de características que creo que vienen con tu personalidad que deben de existir, al menos para la consulta, ¿no? O sea, tal vez si trabajas en un comedor o otros temas, puedes tener un perfil muy diferente, pero el otro día creo que lo platicaba con Gia, que había como un perfil muy específico también para el tema de la consulta, porque no puedes olvidar que trabajas con alimentos, trabajas con matemáticas, con fórmulas, pero trabajas con humanos que sienten, que están pasando por diferentes situaciones, que se les atraviesa el cumpleaños, que se les atraviesa, ¿no? Entonces también siento que este avanzar en el conocimiento también, aparte de los temas de nutrición que cambian muchísimo, el tema de suplementación, que cuando yo estudié es una cosa totalmente diferente a la actual, el estarte actualizando en los temas de nutrición, también tienes que estar trabajando en ti, en el trato con el paciente. Sí, no, el tema emocional de cómo acompañas a tus asesorados en ese sentido de los días que son más complicados. Por ejemplo, en la parte en la que yo trabajo es cuando el entrenamiento no resulta como esperas, cuando de repente te sientes o se sienten ofuscados por no estar viendo un resultado que tienen en la mente y que al final no les permite analizar y apreciar los avances también que ya llevan. Y eso junto con la información externa, ¿no? De todo lo que se bombardea en redes sociales y demás, tendencias nutricionales, productos nuevos, estrategias nuevas, dietas nuevas. Entonces, eso cuando lo analizas desde la perspectiva del asesorado de nuestros pacientes, puede ser realmente muy abrumador. O sea, es demasiado con lo que te bombardean de información, de tipos de cosas, de productos, de suplementos, de dietas, de resultados. Es que deberías tener este resultado si haces esto, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no lo veo? Sí, y es frecuente, ¿no? Si sí le echo ganas, si sí me disciplino, ¿por qué no
viene esto, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas esa parte? También es complicado. Fíjate que ahorita que tocaste ese punto, Gia, yo tuve la experiencia en la empresa que trabajé de automóviles, utilizaban muchísimo lo que es el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los que estaban en el área de carga de materiales, que andaban en montacargas, si ellos pasaban del índice de masa corporal de tal, los tenían que mover de trabajo porque era riesgoso para la empresa, entonces tal, ¿no? Entonces, cuando, obviamente, ¿no? Si tenían este índice de masa corporal más alto, era ve a visitar a la nutrióloga para que la nutrióloga te baje de peso. Pero en mi cabeza era de, a ver, haces ejercicio, no tienes diabetes, no tienes esto, bla, bla, bla. O sea, ya saben, mi parte más compasiva, más general, más cada quien tiene diferentes características. Era esta persona, aunque tenga un sobrepeso, no tiene por qué quitarse su puesto si está totalmente saludable. Y esta persona, que es una persona con un índice de masa corporal normal, entre comillas, lo digo, porque está en ese puesto, sí, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene insuficiencia renal, bla, bla, pero él sí tiene el puesto. Entonces, la persona que tenía que bajar de peso y la persona que no se cuidaba, que le valía, sí tenía el puesto, pero al otro le iban a quitar. Entonces, era como una controversia de ¿por qué se lo van a quitar a la persona que sí se cuida y a la que no? Porque tiene el índice de masa corporal bien. ¿Qué onda? Entonces, de ahí también empezó a desprender la parte empática o compasiva de nutrición y salud en todas las tallas para mí. Porque yo decía, es que no, o sea, no por el índice de masa corporal me voy a basar para decir que alguien está saludable. Y chocaba mucho con los médicos que trabajaba ahí en el servicio médico en la empresa, porque ellos estaban súper aferrados a eso. Súper aferrados y no eran empáticos como lo que está diciendo Lu. Y pues bueno, ya. Era eso. Y ya, sí. Era eso. Ya. Y ha quedado atrás. Ya he quedado atrás, hoy soy otra. Hoy ya no ando en México. No, pero sí, tenemos que ser muy empáticos porque aparte los seres humanos somos seres cambiantes constantes y así como nosotros trabajamos con seres humanos y como decías con matemáticas y todo, tenemos que adaptar todo este conocimiento a la parte empática, flexible, comprensible y también profesional. Entonces... Totalmente. Un trabajo más complicado de lo que se cree. Sí. Bienvenidos a la nutrición. De verdad. No nada más es ponerse la batita blanca y salir con tu cintita y báscula y ya, decir soy nutriólogo. Que por cierto, yo cuando hice mi servicio social, lo primero que me prohibieron fue ponerme bata blanca, ¿eh? ¿Ah, Llegué sí? yo con mi bata blanca, muy mona el primer día, y lo primero que me dijo mi jefa fue, aquí los atletas le tienen miedo a las batas blancas, aquí no usamos batas blancas. Me quité mi bata blanca y es la última vez en mi vida que me puse una bata blanca, según recuerdo. Yo nada Yo más no uso usaba bata. bata blanca en mi consultorio y a veces, porque era muy cómodo traer la cinta y o sea, todo y ya después empecé a utilizar las pijamas quirúrgicas. Ajá. Pero en la empresa en la que trabajaba traía las botas industriales, casco, lentes, o sea, todo industrial. Entonces veías a Claret con su basculita, su tablita de madera por toda la planta caminando así que nadie la aplastara. La hormiguita atómica por toda la planta y andaba por ahí. Qué cool. Sí, era muy divertido, la verdad, y pesado, pero bueno. Pues, ¿qué? ¿Agregamos algo más o vámonos a las preguntas random? A las preguntas random. Va. Yo le voy a preguntar a Claret que nos diga su top 3 de alimentos favoritos. Y sé que ¿Solo tres? sí, ya sé uno, porque en las reuniones previas a este episodio, inevitablemente terminábamos hablando de pan, chocolates, cereales, o sea, El para café. que vean que realmente mis 2 cafés, que realmente es la verdad de la nutrición. Sí, a ver, el primero es un Kinder que probé acá en Estados Unidos, que en vez de ser el huevito Kinder, viene como si fuera un Duvalín, que es como algo cremosito de chocolate, entonces viene todos los ingredientes del huevito Kinder, pero en crema.
y aparte trae como lo tostadito de galletita que trae el huevito Kinder, entonces pues ya nada más lo vas mezclando. Ese es mi top 1. El top 2 son las papas naturales, estas fritas, no las papas alargadas fritas, sino las redondas, con limón y salsa Valentina. Pero así, su machine. Delicioso. Y Me hizo la boca. el top 3 son los tacos al pastor, definitivamente. Con cebolla, cilantro, limón y salsita roja, con una Y buena piña. coquita. Bueno, coquita cero, porque la normal no me gusta, la regular no me gusta. La verdad sí me gusta la coca cero. Pero sí, deliciosa. Lo malo es que aquí no hay Salivó. tacos al pastor, ¿verdad? Pues yo he visto carne marinada como al pastor, que evidentemente no debe de saber. Yo no como en realidad tacos al pastor casi, porque no son muy compatibles con mi digestión. Entonces, Sí, ya me has contado eso. sí, prefiero mejor, o sea, si le voy a sufrir, prefiero sufrir por algo que me gusta más que los tacos Ok. al pastor, por ejemplo, ¿no? Pero sí he visto en el súper, pero me imagino que no deben de saber definitivamente para nada el concepto que ya tenemos de lo que es De la México. carne al pastor en México, ¿no? Les falta el polvito de la calle. Puede ser, Bien dicho, bien dicho. pues es que apenas así saben. Sí. Y el claxon y ahí, no. Pásele, sea el lugar, joven. A ver, yo tengo otra pregunta para ustedes. Dentro de nutrición, o sea, de sus trabajos en general, ¿qué consideran es lo más difícil? A su máquina. ¿En general? La constancia, o sea, lograr que el paciente, digo yo, la mayor parte de mis trabajos han tenido que ver con consulta, aunque he trabajado en gimnasios y así, pero siempre dando consulta. Yo creo que la constancia o lograr convencer a la gente que no tiene que sufrir para lograr resultados. O sea, me pasa mucho que es como, pero sí voy a bajar, pero sí voy a rendir, pero sí voy, o sea, como que están acostumbrados a que les vas a mandar un plan en el que se van a estar muriendo todo el día y si no sienten que se mueren, como que no va a servir. Ok. Y de mi lado, de lo más difícil que me ha tocado en general, con todos los que he trabajado, con toda la comunidad que he trabajado, es el hecho de seguir creyendo del tema de siempre estar en su peso que les ha dicho el médico o la gente que tiene que estar, relacionado con el índice de masa corporal, que alcanzando esos 10 kilos que ganó en 10 años, ¿no? Por ejemplo, va a estar totalmente saludable y que que estén aferrados a que no es que si yo bajo esto de peso, ya el médico me va a atender, ya el médico me va a decir que estoy bien, ya mi esposa me va a querer, o sea, que sea todo relacionado con bajar de peso, es como traer la felicidad en toda mi vida. Eso es como, es un chip que es de cultura, es de educación, es del área de la profesión del área de salud, entonces es un chip que cuesta mucho trabajo cambiar a la persona porque es muy educativo, es muy comprensivo y también es muy intuitivo trabajarlo con cada individuo. Entonces no se logra de la noche a la mañana en cada uno. Ok. Complicado. Ahora Sí. dinos tus 3 comidas favoritas, Gia. ¿Mis 3 comidas favoritas? Ok. El suspiro. Hablando de platillos, la comida griega sería mi top 1. Me fascina. Hablando de snacks, yo no puedo vivir sin el chamoy. O sea, a cucharadas me lo puedo comer sin problema. Que mis pacientes no escuchen esto, por favor. Lo van a escuchar chamoy sin y que lo azúcar. escuchen. Los vamos a invitar a que lo escuchen. Sí. Y un tercer, en platillos, yo creo que el arroz. El blanco. No, el arroz rojo. Pudiera alimentarme,
Bueno, no, y le doy espacio a un cuarto, que justamente lo escuché antes de entrar a nuestra reunión, los mangos. ¿Pudiera alimentarme permanentemente de mangos cuando es temporada de mangos? Pero Pero sus mangos no están tan padres. Sí, no, aquí no saben. No, bueno, no. a mí los que yo he comprado, la verdad he tenido muy mala suerte, pero creo que ese sería como mi top 4 de alimentos, de comidas en general. Muy bien, ahora falta Claret con su pregunta random. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Me fui por 2 segundos, discúlpenme. Pregunta random para las dos, igual. Ya deciden quién contesta una y una. ¿Qué les gustaría o qué otra profesión les hubiera gustado estudiar si no fuera nutrición y nada del sector salud? Yo creo que yo hubiera sido una muy buena diseñadora. De hecho, estudié en la prepa, estuve en un técnico de diseño publicitario. Me gustaba mucho dibujar, me gusta pintar, tengo mucho talento con las cosas como de manualidades, entonces creo que diseño hubiera sido una buena idea, y era una de mis opciones, pero te vas a morir de hambre, ¿no? Digo, igual me decían de nutrición, y aquí estoy, y como, pero... Y muy rico. Sí, pero es diseño. O sea, ¿creen que las nutriólogas sabemos cocinar delicioso y platillos extravagantes? No sé qué? ¿De dónde fregados han sacado eso? O sea, ¿están de acuerdo? No es como que fuéramos chefs. Creo que la cocina tiene mucho de feeling también. Entonces, hay quien Depende. tiene esa vena de feeling. Ajá, entonces, definitivamente no. Yo Masterchef no sería. Sí, no, ni yo. Bueno, perdóname, Lu. No, era eso, que creo que hubiera estudiado diseño y creo que también tengo facilidad para esa parte, entonces creo que hubiera sido una buena opción. Pero sí me quedo con nutrición. O sea, si en este momento de mi vida pudiera cambiar, no lo cambiaba. Me gusta lo que hago y me gusta el concepto de la consulta. Mis pacientes que escuchen esto o expacientes no me dejarán mentir, me gusta el chismecito de la consulta, ese tener a la persona enfrente, o sea, que al final terminan compartiéndote su vida, me parece padrísimo. O sea, yo digo, mi trabajo es como ir a tomarme un café con 10 personas diferentes un día. O sea, ¿qué le encuentras de malo a esto? Pero claro. Bueno, al final, el resumen es que hubiera sido diseñadora. Ok. ¿Y tú, Gia? Yo no tendría una respuesta si me limitas a que no pudiera ser profesional de la salud, porque definitivamente yo hubiera sido fisioterapeuta. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, tengo la secreta intención de meterme a un curso próximamente, si todo sale como espero. No tan secreta ahora. No tan secreta. Ya muchos lo van a saber. Es una intención, veremos si las cosas se dan como espero. Pero yo descubrí la fisioterapia hasta que llegué a hacer mi servicio social como nutrióloga. O sea, cuando yo estaba en la preparatoria, la fisioterapia era algo que jamás en mi vida había escuchado, ni como licenciatura, ni como una profesión. O sea, donde yo vivía, que yo recuerde, no había ningún fisioterapeuta. O sea, eso yo no lo conocí. Y lo conocí hasta que llegué al servicio social, porque como les platicaba, hice mi servicio social en una institución deportiva y evidentemente había todo el equipo de ciencias aplicadas y estaban los fisioterapeutas y ahí fue donde tuve el primer contacto y dije, qué padre es esto. Si yo hubiera sabido de esto antes, sí me aviento y estudio fisioterapia. Eso sí. Sí, para mí era una opción fisioterapia, pero me agradó más lo químico. Porque les voy a contar una anécdota rápido. Cuando estudiaba nutrición,
en el primer semestre teníamos algunas clases como fisiología, junto con alumnos de fisioterapia. Y perdónenme si alguien me conoce del área de fisioterapia de la misma escuela, pero siempre que regresaban de sus clases de movimiento, no sé qué cosa, que se ponían a jugar todos, entraban a la clase que nos tocaba en conjunto con los nutriólogos y apestaban todos a sudor, porque todo el tiempo se estaban moviendo, todo el tiempo estaban sudando, o sea, los tenían así, entonces los catalogábamos como los de fisioterapia, siempre huelen a sudor, siempre huelen feo. Que no entren a nuestro salón, por favor, y nosotros ya los nutriólogos nos veían con nuestra batita porque era nuestro uniforme, entonces éramos los limpios y los de fisioterapia eran como los desmadrosos, los que siempre andaban en movimiento. Yo estuve del otro lado, a mí me tocó tener clases en la tarde en la universidad y tenía que salir, o sea, tenía que llegar a la clase saliendo de entrenar, entonces llegaba yo literalmente saliendo de entrenar porque pues, en aquel entonces en la universidad no había ni baños, ni nada, lockers, etcétera. Entonces yo llegaba y de hecho mi maestro que me daba clase en la tarde ya nada más me veía llegar así toda sudada porque aparte me daba chance de llegar un poquito tarde, 10 minutos. Si ¿tuviste partido? Y cuando tenía partido y perdíamos, casi me dejaba fuera, ¿no? Era así como de, ¿por qué pierden? Pero él ya sabía que pues llegaba yo de entrenar y a mí me tocaba hacer en algunos momentos esa, sí, claro. Entonces, eso para mí, y aparte en mi trabajo implica precisamente tener un contacto en los entrenamientos y demás, entonces a mí eso me es totalmente inmune. Es el pan de cada día. Pero tú estás libre, no en un salón así con todos 50 personas. Ay, hija, si yo te platicara, entonces... ¿Dónde crees que se hacen las evaluaciones en las instituciones deportivas? En salones. Es que claro, es joven. Es joven. Soy joven, por favor. Pues bueno, vamos a cerrar este capítulo. La verdad es que ya vieron que si no nos dicen corte, seguimos con el chismecillo aquí. Entonces, justamente en este episodio les dejamos una pregunta abierta para que puedan poner temas de los que les gustaría que hablemos. Nosotros ya tenemos idea de los temas que vamos a estar platicando, pero si tienen en específico alguno que les guste que toquemos, platiquemos en los episodios, adelante, escríbanlo, igual pueden dejar su nota de voz y nosotros con mucho gusto los vamos a contestar, o más bien escuchar y contestar por medio de los episodios. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos. Es un placer oficialmente estar en nuestro primer episodio de Nutrición con Matices. No se olviden de seguirnos y compartir obviamente este episodio para que más gente nos pueda escuchar. Así que muchísimas gracias a todos. Bye, gracias, bye. Nos vemos pronto. Bye, nos vemos en el siguiente episodio.